Bienvenidos a esta exposición homenaje Relatos Visuales, Arte y Libertad del maestro Roberto Cordero, que se lleva a cabo aquí en la Pinacoteca del Estado de Nuevo León. Yo soy Carlos Velázquez y acompaño en esta ocasión, en este recorrido, al maestro autor de estas maravillosas obras, 34 obras de muro y 3 esculturas, el maestro Roberto Cordero. Hola, ¿qué tal? Soy el pintor Roberto Cordero. Espero que les guste a ustedes vamos a llamarle mi exposición. Nos encontramos en la primera área de esta exposición del maestro Cordero. Trabajar en la curaduría de esta magnífica exposición fue un reto, ya que percibimos en el desarrollo de este proceso una serie de ciclos que el maestro Cordero lleva a cabo. Estamos en el área de abstracto y en el abstracto encontramos obras de 1982 y un cierre de círculo en la última obra de este ciclo de abstracto que él ubica en el 2016. Cuando originalmente pensamos en hacer un trabajo cronológico de apreciación de su obra, es precisamente esta serie de ciclos que el maestro Cordero lleva a cabo según nuestra interpretación, nos complicó ese proceso. Entonces decidimos trabajar por 5 áreas en las cuales la obra del maestro Cordero nos permitía trabajar o nos pedía trabajar de esa manera. La obra del maestro Cordero en esta segunda sección ha sido seleccionada porque la hemos identificado como una transición entre este ciclo del que acabamos de hablar y lo que vendría a ser la aparición de los personajes corderianos, que así hemos denominado, que son estos personajes inclinados en donde el maestro Cordero en algún momento de su trayectoria toma esta forma de expresión y lo que hemos dado en llamar la fuga diagonal. Es una fuga diagonal en proyectos de otro tipo, arquitectónicos. Por ejemplo, aparece un punto de fuga en el que todos los puntos de vista confluyen o todas las fugas confluyen en un punto, por eso se denomina punto de fuga. En el caso de la fuga diagonal del maestro Cordero, todos sus cuerpos, todos sus elementos aparecen diagonalmente, pero no tienen un punto exacto a donde confluyan, son paralelos. Los personajes que yo pinto están inmersos en el mundo que nos rodea y me parece que esa inclinación es una especie de irreverencia no buscada, porque nosotros estamos coludidos en un mundo irreal, en un aspecto dramático en otro. Y la definición de mi pintura finalmente podría ser satírica o mordaz, podría ser también, no sé, ese tipo de pintura que es agradable a la vista, que nos da una especie de gracia y que nos invita a reflexionar en la vida, que es simpática y alegre. Nos encontramos en la tercera área de esta exposición, en la que la obra misma nos traslada al manejo de temas como lo familiar, lo social, la vida diaria de estos personajes surgidos del pincel y la imaginación del maestro Cordero. Bueno, hablando específicamente de este cuadro, parece absurdo que los personajes estén en un rito de dolor, porque en los años 20 del siglo pasado, se acostumbraba a fotografiarse con los niños muertos. Entonces es una paradoja porque, como decía yo, mi pintura no es precisamente para lastimar a nadie, es festiva y basta con la interpretación para que no hiera los sentimientos de la gente. Bueno, y finalmente estas escenas históricamente existen en los documentos y la fotografía. Era muy común que el siglo antepasado y la primera mitad quizá del siglo pasado, en zonas urbanas todavía se acostumbraba a retratar a las niñas en una silla o en su propio ataúd rodeada de la familia. Esto nos habla precisamente de tradiciones, nos habla del día a día de la sociedad y sus costumbres y tradiciones, las cuales maravillosamente capta el maestro Cordero
en estas obras de muro que nos ha regalado en esta exposición? Bueno, regularmente la cuestión de cuando se hace un retrato, y más un retrato de familia, en la actualidad no se ponen elementos del entorno. Y yo lo hice de esta manera, imitando un poco a lo que se pintaba hace 100 o 200 años. Como ustedes verán, hay miniaturas dentro de la pintura y otras cosas como plantas, animales, etcétera, etcétera. Nos encontramos en la cuarta área de esta exposición, la cual ahora misma el maestro Cordero nos dictaba a dividirla en esta forma. Encontramos dos obras de paisaje, en donde vemos un paisaje tradicional y un espléndido paisaje ya con la forma corderiana de la fuga diagonal, que es una espléndida obra, se llama Antes de la tormenta. Pero en esta cuarta área se retoma también el tema del espectáculo, del deporte, de la vida política incluso, y retoma elementos de obras clásicas también el maestro para plasmarlas, en su obra, y el maestro Cordero nos hablará más sobre ello. Bueno, esta obra es un homenaje a la diversidad. Ustedes saben que el movimiento que existe actualmente es muy profundo y muy moderno, y me parece a mí excelente. Grandes pensadores, grandes personas, grandes personajes de la literatura, de la música, de la pintura, son parte de ese movimiento. Entonces yo quise hacerles una especie de homenaje, y aquí lo ven ustedes. Son una serie de personajes en el cual el colorido de la diversidad existe en uno de ellos. Bueno, este cuadro, como ustedes ven, está más apegado a la academia. Lo hice porque me pareció muy simpático que ese niño que está ahí haya entrevistado a personas tan famosas como las que aparecen en el cuadro. Entre ellas está Carlos Monsiváis, está Alejandro Jodorowsky, el mismo Papa, y tantos personajes que ustedes pueden observar. La inclinación, pues ya saben que es un poquito muy apegada a mi estilo. En esta última área de la exposición encontrarán ustedes 6 obras del maestro Cordero, en las cuales continúa con la presencia de sus personajes corderianos, pero regresa a lo que yo interpreto como un cierre de ciclo, en donde retoma formas de expresión de obras que quizá hayan sido producidas en los finales de los años 70 o principios de los años 80. Estas dos últimas obras de 2023 nos hablan de ese cierre de círculo desde nuestro punto de vista de esta excelente trayectoria del maestro Roberto Cordero. Maestro Cordero. Bueno, lo absurdo de mis pinturas se refleja mucho en este cuadro. Este cuadro es un homenaje al Ángel Gabriel, y yo no sé qué tiene que hacer su mascota volando también, y un equipaje dentro de una cama. Eso es lo absurdo de mis personajes, y también que están inmersos en un sentido, vamos a decir, surrealista. Aunque es figurativo, surrealista, pero siempre será una pintura alegre y sencilla. Quisiéramos reiterar la invitación a que visiten las exposiciones de la Pinacoteca de Nuevo León. Me gustaría mucho que visitaran mi exposición, que son 70 años en este medio. Es un esfuerzo que ahora me han resultado satisfactorio, y me gusta mucho vivir este mundo pictórico, en el cual se reflejan mis sentimientos.